y por ustedes. Y bueno, les quiero comentar que en este momento estamos transmitiendo directamente en Facebook también para todos los que nos están escuchando por medio de Facebook y nos están viendo. Les doy también la más cordial bienvenida. Y antes de comenzar, les quiero compartir que en el Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDES, contamos con una página muy especial, que es la que les estoy mostrando en este momento en la pantalla. Y esta página ustedes pueden tener acceso totalmente gratis. Es www.institutocedes.com, como lo pueden ver en el URL que les muestro en esta parte. Y entonces, cuando ustedes entran a esta página, si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan, entren y regístrense totalmente gratis. Si ustedes ya están registrados en la página, entonces los invito a que puedan navegar a través de todo lo que nosotros vamos ofertando y ofreciendo para ustedes. El primer paso para hacer su registro es en la parte superior derecha, que muchos han tenido esa duda. Aquí dice registrarse en naranja y cuando ustedes le dan clic, les van a pedir sus datos para registrarse. No es más que poner su nombre, su correo electrónico con el cual ustedes desean estar registrados, la contraseña que ustedes quieran para este espacio web, y poner una palomita aquí. Si ustedes no ponen una palomita en este espacio, no los deja registrarse. Una vez que hayan llenado todos los datos, lo siguiente a realizar es dar clic en este botón naranja, que no sé si lo están viendo, pero déjenme quito esto. Aquí. Dar clic en registrarse y entonces ya van a poder acceder a todos nuestros productos. Como pueden ver, hay distintas pestañas. Una de las pestañas que nosotros en este momento, a la hora de unirse a esta masterclass, ustedes pudieron acceder es a nuestros productos. Y cuando yo les hablo de nuestros productos, les estoy hablando de unas guías descargables que son totalmente gratis una vez que ustedes realicen su registro. En este momento, ustedes ya deben de contar con la guía de los 12 puntos de la terapia Gestalt, que es una guía que les va a servir muchísimo en su práctica profesional. Si todavía no la adquieren, les recomiendo entrar a este espacio. Y bueno, ya que el día de hoy están acompañándonos varios de ustedes, nos encantaría saber de dónde nos están escuchando, conocer un poquito más de cuáles son sus intereses. Ya nos contaba hace unos minutos Luis Ortega que tiene expectativas altas y bueno, pues yo creo que nosotros también tenemos mucha emoción de estar aquí con ustedes. Por medio del chat nos pueden compartir quiénes son, de dónde nos están escuchando. Y vamos a comenzar con el tema que nos acontece el día de hoy. El tema es hablemos de terapia Gestalt y el día de hoy nos encantaría pues que platicáramos precisamente de cuáles son estos puntos fundamentales, estos puntos básicos de la terapia Gestalt que no podemos dejar pasar. Adelante, maestra Ana Georgana. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Nos encanta ver caras nuevas, caras que están ya en el instituto formándose con nosotros, pero sobre todo, bueno, nos encanta poder compartir con ustedes algunas charlas sobre la terapia gestal. Como muchos de ustedes saben, yo soy la directora del CEDES. Creo que tengo un problema con la transmisión, ¿no? ¿Se ve raro? Sí, se está pausando. Soy Ana Georgana, desde hace mucho tiempo me dedico a formar terapeutas. Y bueno, ahora estamos con este proyecto de la terapia Gestalt, estamos por iniciar la generación número 20, ya tenemos algún tiempo formando desde este formato, pero bueno, aquí lo más importante es hablar de la Gestalt. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el documento que ustedes han bajado, que se llama Los 12 puntos de la terapia Gestalt, que son los puntos básicos de la terapia Gestalt. Voy a quitar esta cámara y voy a dejar la otra, porque creo que estamos teniendo problemas, ¿verdad, Leslie? Sí, antes de continuar, porque no se ve bien la cámara. A ver. ¿Está mejor? Mucho mejor, sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar sobre estos puntos básicos de la terapia Gestalt. El primero de ellos es que la terapia Gestalt trabaja principalmente
en la experiencia del ser humano. Esto quiere decir que trabajamos sobre aquellas cuestiones que la persona va experimentando acerca de lo que le va ocurriendo en su vida. No hablamos de cómo, no tengo problema con la transmisión, de cómo de alguna u otra manera, creo que es el internet, bueno, cómo de alguna u otra manera nosotros, los gestaltistas, nos centramos en la construcción del ser, en la construcción de la persona, cómo esta persona ha construido su vida o cómo esta persona va construyendo su experiencia a lo largo de su existencia. Como todos ustedes saben, pues la personalidad, las formas como vamos experimentando la vida muchas veces son una construcción social. Esta construcción social que ha venido diciéndonos a través de los años cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo nos tenemos que comportar. Pero nadie nos pregunta qué nos pasa a nosotros con eso que vivimos. O por lo menos es parte de nuestra educación occidental. Estamos como muy distanciados de nosotros mismos. La posibilidad de tener una psicoterapia gestalt o una terapia gestalt más bien, porque no es una terapia de la psique, sino que es una terapia organísmica de todo el individuo, tiene como objetivo incidir en esa parte. ¿Tú cómo te sientes con esto? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú cómo lo piensas? ¿Cómo te ocurre? ¿De qué manera estás viviéndolo? No es sin tomar en cuenta el resto, sino que la persona pueda apropiarse de sus propios sentimientos, pensamientos, acciones, con una gran responsabilidad de sí mismo. Sin es que mi mamá, es que mi papá, es que mi tío, es que mi abuelito, ya ves por qué yo soy así, ¿no? Sino me estoy sintiendo de esta manera y me parece que viene desde este lugar en el que lo he aprendido, me sirve, no me sirve, ahora cómo puedo modificarlo, si es que quiero modificarlo. Pero no solamente se trata de modificar, sino se trata de una integración que nos lleva a, sí soy así, pero también soy así, pero también soy así, pero también soy así. Es decir, no quedarme en una etiqueta a través de los conceptos. Y eso es lo que nosotros promovemos en la psicoterapia gestalt, en la terapia gestalt. Sí, Leslie. Muy bien, y uno de los puntos más importantes entonces, con esto que nos está comentando, es el trabajar sobre la experiencia de la persona. Pero hablamos de una visión del ser humano. ¿Cuál es esta visión del ser humano que trabajamos, por lo menos desde el modelo de la terapia gestal? Bueno, todo terapeuta y todo psicólogo necesita contar con una propia visión del ser humano. ¿Cuál es la mía? Sería la pregunta. ¿Cuál es la de cada uno de ustedes? ¿Ustedes consideran que el ser humano tiene que cambiar? ¿Ustedes consideran que el ser humano tiene que sanar? Porque si yo considero que el ser humano tiene que sanar, entonces creo que está enfermo. Si yo considero que el ser humano es un cúmulo de experiencias de las cuales se puede ir construyendo y que ninguna de las experiencias vividas es negativa, sino que es nuestra interpretación, entonces nuestro modelo es la aceptación del ser humano con toda su experiencia de acuerdo al modelo existencialista. El modelo existencialista de la filosofía existencial, todo lo que nos ocurre son experiencias humanas, pero depende de la interpretación que hayamos aprendido o que nosotros le demos a esa situación que estamos viviendo. Aquí lo más importante en la terapia gestal, desde este modelo existencial, es trabajar en la existencia del otro, como en el aquí y en el ahora. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás viviendo aquello? ¿Cómo estás viviendo tu problema de pareja? ¿Cómo estás viviendo esto que me cuentas? ¿Cómo estás viviendo tu depresión? ¿Cómo es para ti esto que te está sucediendo o en lo que estás implicado? Ok, entonces sería muy interesante que desde este momento nos pongamos a reflexionar cuál es esa visión del ser humano que nosotros tenemos. Y otro punto fundamental es, bueno, cuando hablamos de terapia gestal también involucramos la teoría de campo. Nosotros cómo nos relacionamos con el otro. Y entonces, ¿cuál es la importancia
en la terapia gestal de esta teoría de campo? Bueno, otro de los sustentos más importantes en la terapia gestal es justamente que la conducta, la experiencia ocurre en un campo relacional. Ocurre en el campo relacional en el trabajo, ocurre en el campo relacional en la familia, con mi hijo, con alguien o algo, pero en un lugar determinado. La conducta es contextual. De tal manera que una conducta que yo presento en mi trabajo no lo presento en mi hogar o no lo presento con mi hija. Por tanto, la conducta es una conducta contextual, de campo. ¿De qué depende? No solo depende de mí, depende de todos los factores que estén involucrados en el campo. Esto quiere decir que toda conducta funcional, disfuncional, si lo vemos en términos de patología patológica, enferma, depende de la relación que se tiene con el campo, con ese campo determinado. Por tanto, para nosotros la relación organismo-entorno es fundamental. Es decir, cuál es este campo en el que está ocurriendo esta conducta, cuáles son esas variables, cuáles son esos factores que están incidiendo para que el campo, arreglemos la situación, hagamos este ajuste creativo, digamos, como decimos los gestaltistas, hagamos ese ajuste creativo para que se dé esa conducta y no otra. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en la consulta o los psicólogos, ¿no? Lo que pasa es que tiene una mamá muy dominante, ¿sí? Tiene una mamá muy dominante, hablando de una estructura tradicional de familia. Tiene una mamá muy dominante porque de los ingredientes del campo, la figura parental o la figura masculina se ha empequeñecido. Pero no porque la mamá sea muy grande solamente, sino porque hay una balanza. Esta figura se ha empequeñecido. Si esta figura tomara su lugar, esta mamá ya no se vería como tan dominante, o por lo menos en determinados aspectos de la dinámica familiar, no en todos. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí, Luis? Ok, muy bien. Ya nada más veo que haces así, entonces digo, entonces sí. Ok, gracias. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros hablamos de esta relación organismo-entorno, en la terapia Gestalt, ¿cómo lo observamos en el aquí y el ahora? Porque me parece que surge esta duda de, bueno, me está hablando de esta relación, me está hablando de esta relación, y empiezo a distraerme en las figuras. ¿Cómo es trabajarlo en el aquí y el ahora? ¿Cómo es traerlo a esta relación conmigo? Bueno, en la terapia gestal lo que nosotros hacemos es que todo se actualiza en el presente. Esto quiere decir, ahora que me lo cuentas, ¿qué te está pasando? En este momento que me lo platicas, ¿cómo te sientes? Ahorita, ¿qué piensas de eso que me estás platicando? Y ahora, eso es trabajar en el ahora. Trabajar en el ahora en la terapia gestal no es trabajar en el paciente, en el presente de las personas, es trabajar en el ahora del encuentro terapéutico. Aquí y ahora el individuo conmigo. ¿Qué le está ocurriendo ahora, en este momento, en que la experiencia se vuelve a presentar? Ok. Si van teniendo dudas, también las pueden compartir, ya sea alzando su mano o escribiendo. Siguiendo en esta misma línea, maestra Ana, entonces también nos habla usted de que uno de los puntos fundamentales de la terapia Gestalt es algo en lo que muchos terapeutas en formación no creen, la La fenomenología. fenomenología. La fenomenología, un gran reto para los humanistas. La fenomenología es un método que nosotros tomamos de la filosofía existencial y es la capacidad que nosotros tenemos de poder poner entre paréntesis lo nuestro y solamente describir el fenómeno que tenemos enfrente. Como fenómeno,
En términos de la psicoterapia o de la terapia gestal, entendemos la conducta que se está presentando frente a nosotros. Desde la filosofía podríamos decir que el fenómeno es cualquier cosa que yo observo. Una puesta de sol, un perro, un gato, el comportamiento de una amiba, lo que sea, cualquiera que sea el fenómeno. Para nosotros es la conducta, es la experiencia que se está presentando para nosotros en el aquí y en el ahora. Es describirla, no es interpretarla. La terapia gestal no es interpretativa, es descriptiva. Sí, Luis. Muy amable. Ahorita que menciona todo esto, me llegó rapidísimo a la mente, así como un flash, el libro de este Claudio Naranjo, La vieja y Nobel Gestalt. Y me dio mucha curiosidad, busqué mucho sobre este señor y encontré que siempre, indefectiblemente, trae a remembranza el fallecimiento de su hijo. ¿A qué voy? Al siguiente punto. En la Gestalt estamos viendo el aquí y el ahora. Y ahorita, como usted me lo mencionó, es claramente dentro de lo que es el proceso de la entrevista. Entonces, a pesar de que este señor Naranjo está hablando o está representando la Gestalt, siempre se retoma, siempre se viaja al pasado, al fallecimiento de su hijo, que es obvio que es un momento que le convulsionó totalmente su universo. Entonces, a pesar de que sea él, vamos a decir, una punta de bandera de la Gestalt, siempre se remite al pasado. ¿No sería caer un poquito como a psicoanálisis? No. Porque en el psicoanálisis, no, es Pero mi pregunta, ¿eh? pregunta sería, ¿qué tanto él ya lo pone a manera de ejemplo? Pues básicamente en cualquier video que usted pueda checar en YouTube, porque por fortuna de Claudio Naranjo tenemos muchas fuentes de información, entonces siempre irremediablemente en cualquier entrevista, cuando sale tocando guitarra, cuando sale dando una cátedra, siempre se remite al hecho del fallecimiento de su hijo. Pues yo creo Entonces, que si nosotros vemos los duelos desde este punto de vista, hay duelos que no se cierran nunca. Y probablemente para él sea uno de esos. ese es el punto, justamente ese es el punto. Me queda perfectamente claro que su duelo jamás se concluyó, Ni a lo pero mejor no se concluirá. no, porque creo que ya falleció el Sí, profesor ya. Naranjo. Sí, ya falleció, entonces ese así se quedó. Pero, ¿cómo podía él estar inmerso dentro de lo que es la Gestalt, trabajando el aquí y el ahora, cuando él mismo en primera persona jamás pudo resolver ese A ver, duelo del pasado? Esa es mi pregunta. por eso es lo que te pregunto. ¿Qué tanto él ha tomado esa experiencia a manera de ejemplo? A partir de que a mí me sucede esto, a partir de Ajá. esto, a partir de esto creo música, a partir de esto me meto a esto, lo toma como punta de lanza, pero no que no lo haya resuelto, O porque sea, es más eso parte solamente de su tendríamos que discurso. preguntárselo a Claudio Naranjo. Ajá, sí, ya. Pero básicamente lo que podríamos entender era como ya parte de su discurso, parte ya de su cátedra. Ok, gracias. De nada. Es como si yo te digo, por ejemplo, yo recuerdo un evento en el que mi mamá y entonces no sé qué, pero como a manera de ejemplo, como forma de, como esta experiencia que le marcó y a partir de ahí hubo un cambio en su vida, porque al final, de todos modos, si es un duelo no resuelto, no por ello no deja de tener una gran riqueza en toda la escuela que forma. Y a lo mejor a partir de ahí empiezan su búsqueda. Buenas noches. Sí, Eric. Buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Cómo es eso de que la terapia es descriptiva? Comprensiva no lo es, nada más es descriptiva. No, descriptiva sí lo es. La terapia gestal tiene como objetivo poder observar el momento presente, todo lo que existe en el momento presente, para pasar a la conciencia reflexiva. Es de la conciencia en el aquí y en el ahora para llegar a la conciencia reflexiva, pero a través de la descripción, no de la interpretación. Esa es la diferencia. Ok, supongamos que llega un paciente y su problema
fue desde hace unos 10 días, pero yo no me voy a basar en lo que le sucedió hace 10 días, sino en lo que le está sucediendo ahorita, en el ahora. ¿Es correcto? En lo que le está sucediendo ahorita en referencia a esa Ahora, experiencia. así es, En referencia a esa experiencia. sí. Exactamente, es como lo que estaba comentando la maestra Ana hace un momento sobre el actualizar la experiencia. Y uniendo tu comentario, Eric, muchas gracias, también nos dice Ale Nogues, si la experiencia se comparte en la sesión, está en presente, no en el pasado. Sin embargo, sí es importante actualizar la experiencia. ¿A qué nos referimos? A cuáles son estas sensaciones que surgen ahora que me lo compartes. ¿Qué le está pasando a todo tu organismo? No solamente qué estás pensando, no solamente qué crees acerca de, sino qué te está pasando a ti como organismo ahora que revives o ahora que me traes o ahora que me compartes en esta sesión esta experiencia. ¿Sí? Es todo un entrenamiento que Exacto. requiere y que va por fases. ¿Verdad, Ana María? De poco a poco. Nosotros vamos haciendo todo este trabajo muy poco a poco porque el paciente no tiene por qué entenderlo a la primera. Por eso es un proceso de acompañamiento a lo largo de la problemática que quiere comprender. Así es. Yo quisiera hacer una aportación, si me lo permiten. Claro. Yo soy tanatóloga y a mí la terapia gestal me ha permitido y he entendido que sí, nuestras experiencias es lo que sentimos en el aquí y en el ahora. El duelo, yo tengo entendido que es algo que no es que lo olvides, no lo olvidas, no es que voy a superar un duelo, no se supera, es a través de estar en el aquí y en el ahora, en esta ciencia que yo tengo ahora, es como puedo ver esa ganancia, esa transformación, esa adaptación de lo que fue la pérdida. Muchas gracias, Ana María. Y me parece que específicamente los temas de duelo, bueno, tienen también toda un entrenamiento, todo un acercamiento, y para poder comprender cómo se hace esta resignificación, tendríamos que, bueno, entrar a otra historia, dirían, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esto. Regresando a nuestro tema que nos atañe el día de hoy, me parece importante esto que están comentando, porque tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Luis, esta relación yo-tú, el comprender que los dos tenemos estas mismas posibilidades, ¿no? De ser humano. Maestra Ana, ¿qué nos podría decir sobre la relación yo-tú en la terapia gestal? Bueno, en las terapias humanistas, la principal premisa es que somos dos seres humanos, en donde yo voy a poner entre paréntesis lo mío para poder facilitar al otro, pero que ambos somos susceptibles de poder tener cualquiera de las experiencias que se presentan en la consulta. El individuo no es visto como no puedes cerrar el duelo, qué barbaridad. A ver, vamos a ver qué es lo que te ocurre, qué te pasa. Yo no soy el experto es el paciente. Por eso yo me dejo impactar por su experiencia, aprendo de ella, crecemos los dos en un proceso de desarrollo. Entonces, esta relación yo-tú quiere decir que aunque yo tengo la expertise, no estoy superior a la experiencia de vida como seres humanos. Todos somos susceptibles a vivir una u otra de las experiencias que nos llegan a la consulta. Y eso nos hace como más comprensivos y más compasivos frente al ser humano ante tantas exigencias que existen ahora. Sí, Leslie. Exactamente. Y bueno, nosotros hablamos de la terapia gestalt y este término gestalt como muy indistintamente, ¿no? Como la gestalt, pero aquí habla de un punto fundamental, la percepción figura-fondo, realmente cómo es esta formación de la gestalt. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos a esta formación figura-fondo, que quiere decir que para que exista una figura que yo pueda ver, hay un fondo que la acompaña. Esto es un problema no es un problema, es una situación de percepción. A través de las leyes de la percepción,
estudiadas por la Escuela de la Gestalt, tomamos el término y de alguna u otra manera todos nosotros integramos la experiencia. Esto quiere decir que automáticamente cuando yo estoy viendo algo, lo cierro, doy una forma. Como cuando estoy en una puesta de sol, veo todos los elementos, pero lo que veo es la puesta de sol, aunque todos los elementos estén ahí. De alguna u otra manera, la formación figura-fondo es un problema de percepción. Y este problema de percepción tiene que ver con un fondo. Es decir, para que yo pueda ver estas letras, tiene que haber un fondo que los sostenga. En términos de cómo nosotros habíamos hablado hace un momento, esta madre dominante surge porque hay un fondo que la sostiene. En términos relacionales, de dinámica familiar o de todas las elementos que se integran en un campo para que esta figura tenga lugar. Yo veo esta madre dominante, pero no veo el resto de lo que es mi mamá. Nada más un pedacito de la figura. Entonces lo que nosotros hacemos en la terapia Gestalt es integrar todos los elementos que conforman a esta mamá o a esta relación con esta mamá que yo percibo. Y en Porque mi mamá no es solo eso, tiene otras muchas cosas, pero en este momento no las veo. Entonces integramos todo. La experiencia, el campo, el aquí y el ahora, lo relacional, a lo mejor esta mamá que yo percibo como dominante, mi hermano no. Tenemos que ver cuáles son estas condiciones individualizadas de la persona que percibe esta situación de esta naturaleza. En una figura hay un fondo y hay debajo de esto que yo percibo. Ok. Y cuando nosotros O trabajamos sea que en la... Perdón, adelante. O sea que el fondo es como yo lo interpreto. No, el fondo es una ¿Cómo? configuración. Yo no lo interpreto. Ahí está. Si no hay figura, no hay fondo. Y si no hay fondo, no hay figura. Es un Ok, problema, es sí, una gracias. ley de la percepción. Sí, de Bueno. cómo. Ok, gracias. Sí, adelante, Eric. Adelante, Rosario. Gracias, buenas noches. Buenas Hola. noches. Podríamos interpretar figura, sería mamá, fondo sería lo que mamá trae desde hace mucho tiempo en su formación, probablemente hasta de abuelos o bisabuelos o algo así. ¿Así lo podríamos interpretar? No, o sea, figura sería mamá dominante. Ajá, sí, Y fondo, a lo mejor en esta figura dominante, sí, ella ya trae consigo todo esto que tú dices. ok. Ajá, esta historia personal, etcétera. Ujú, Fondo sería ujú, cuando mi mamá se vuelve más dominante. ¿En qué momento? ok, Del campo en el ahora. Cuando mi papá no está, o cuando mi papá sí está, o cuando son las tareas, o cuando es esto, o cuando no tiendo la cama, o cuando no lo obedezco, o sí, 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 aquí y ahora. sí, ¿Dónde muy, surge esta figura? En este campo relacional. ok. ¿Ok? Muchas Esa es gracias. la diferencia. Gracias, gracias. De nada. Y antes de pasar a al siguiente punto, nos dice Ale Nogués, las experiencias se viven, no se superan, no se cierran, no se curan, que era parte de lo que estábamos platicando hace ratito. Dice, la figura es hacia donde está arrojado De el acuerdo a esta pregunta anterior o de acuerdo a esta Ajá. aseveración, no es que se curen, no es que se sanen, se integran a nuestras vivencias, no como algo negativo, sino como algo que nos constituye. Esa es la diferencia. En esta aceptación, Ujú. exactamente. Y Por eso entonces, nosotros trabajamos en la aceptación del self o del sí mismo. ¿Para qué me estoy peleando con algo que ya viví? No tiene sentido, aparentemente, pero le hacemos así. Sí, sí, Lele. perfecto. Y nos dice, la figura es hacia donde está arrojado el paciente en la sesión. ¿De qué me vino a hablar?
Ajá, esa es una forma de la figura. Esa es esta figura que nos trae como motivo de consulta, pero que va cambiando a lo largo de la sesión. La figura es lo que yo veo en el presente, en lo que yo centro mi atención en el presente. Donde está mi atención está mi figura, donde está mi atención estoy yo. Y aquí nuevamente, pues es recalcar esta importancia de un entrenamiento, de una formación, porque como precisamente lo comentó usted, maestra, a lo largo de la sesión la figura va cambiando y si yo no cuento con un entrenamiento específico en el modelo gestal, pues ¿qué me va a pasar? Que me voy a dejar ir por las figuras y es cuando nos sentimos confundidos entre tantas temáticas, entre tantas figuras que van surgiendo, que me pierdo en lo que realmente estoy, en la experiencia. Es decir, el fondo es figura y en otro momento la figura es fondo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Dice Ale, exacto, va cambiando en la sesión y por eso es que a esto también es fondo. Ok. Y bueno, me parece tan importante que si nosotros hablamos de experiencia, también hablamos de que hay un ciclo. ¿Cómo es este ciclo de la experiencia? ¿Qué es lo Bueno, el ciclo de importante la saber? experiencia tiene que ver, este ciclo de la experiencia tiene que ver con una parte organísmica, biológica, en la que para que nosotros tengamos una experiencia recorre un ciclo. Este ciclo nosotros le llamamos el ciclo de la experiencia de Joseph Zinker, es en el modelo en que nos centramos. Y entonces este ciclo de la experiencia, primero existe una excitación que nos avisa acerca de que tenemos una necesidad. Es decir, nosotros consideramos que la terapia gestal el organismo se mueve en base a necesidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la pirámide de necesidades de Maslow? Psicología humanista básica, pues es lo mismo. Nada más que esta recorre un tiempo. Primero tenemos una sensación, luego se forma la figura. ¿Qué necesito? Es la pregunta, ¿no? Luego, para que yo pueda darle satisfacción a esa figura o a esa necesidad, tengo que tener un gran cúmulo de energía o motivación para poder llegar ahí. Si no la tengo, ay, ¿no? Todos los deseos de año nuevo. Mañana sí ya voy a empezar a hacer ejercicio y no me levanto, porque no movilizo toda la energía para ir hacia. Ay, sí voy a entrar al máster del domingo. Ay, se me olvidó. No reuní la energía, ¿sí? Para llegar ahí, para entrar al contacto. Ay, bueno, luego veo la grabación. Entonces ahí estoy. Entonces, para cubrir todas las necesidades que yo pueda tener y que sean importantes para mí, necesito un cierto grado de motivación, que está sostenido por la experiencia, por la cantidad de energía que yo quiero, por necesidad de logro, por necesidad de triunfo, porque lo tengo que hacer, por lo que sea, pero tengo que tener un gran cúmulo de energía. Y finalmente llego al contacto de aquello que necesito y vuelvo a entrar a un periodo de reposo para que surja otra necesidad. Dice Fritz Perls, el problema de las personas es que se dispersan, entonces quieren todo. Y a veces todo no se puede en un solo momento. Tenemos que priorizar. Y en A este veces ejemplo, cuando quiero todo, no estoy en ningún lugar, ni resuelvo nada. Entonces tengo que ir formando mis prioridades, mis figuras, mis necesidades, las que son mías, en combinación con las que son del entorno. Por eso la terapia gestal tiene una responsabilidad social. No es lo que mi mamá me hizo, es cómo reacciono yo frente a lo que mi mamá me hizo y qué hago yo con esto. No es cómo me construyeron, sino qué hago yo con lo que me construyeron. Y ahí está el sentido de responsabilidad social con los campos a los que pertenezco. Durante muchos años se nos dio la oportunidad de irnos a quejar de todo lo que nos hacían los malvados. El jefe, la mamá, el papá, el hermano, el tío, ¿no? El tráfico. Y nosotros estábamos libres. Hoy ya no. y parece que en esto que nos está comentando, surgen
estos modos de relacionarse o estas flexiones de contacto. ¿A qué nos referimos con este punto tan fundamental en la terapia Gestalt? Pues que no siempre llegamos a satisfacer las necesidades que queremos, probablemente porque hay una exigencia, probablemente porque no es una necesidad mía, es una necesidad del medio, probablemente porque no conozco mis necesidades, no las distingo, no sé cuáles son, probablemente porque no tengo bien definidas mis prioridades, o tal vez porque tengo miedos, o tal vez porque estoy sujeto a muchos mecanismos de postergación y entonces dejo para después todo lo que es importante y trabajo a bomberazos, ¿no? Cada uno de estos puntos en el ciclo de la experiencia va teniendo sus nombres: confluencia, retroflexión, aislamiento, proyección, etc. El caso es que el individuo pueda darse cuenta cómo está utilizando estas formas de interrupción de llegar a la satisfacción de sus necesidades y pueda crear mejores ajustes creativos en esta situación, responsabilizándose de sí mismo y de lo que sí puede hacer. Que claro está que para lograr eso tenemos que trabajar nuevamente en el darse cuenta. Porque ¿cómo voy a trabajar algo que no conozco? Y O ahora sea, que yo no puedo solucionar algo que no identifico como problema. No, o sea, como primero tengo que clarificar. Y no necesariamente como problema, porque la terapia Gestalt no solamente trata los problemas. La terapia Gestalt trata los impedimentos de llegar a ser tú mismo, como tú quieres ser, quien quieres ser. Y a lo mejor son vistos como dificultad, pero que en realidad son vistos para nosotros como interrupciones. No quiere decir que no lo vayas a lograr, quiere decir que hasta hoy no lo has logrado. Son cosas diferentes. Y que todas estas experiencias además pueden, en el fondo, ahora que hablábamos de figura fondo, contar con esto que conocemos como los obstáculos, ¿no? En el desarrollo. Para Pues no entender sé, un poquito más, ¿de qué hablamos? hablamos de introyectos que nos han dicho hasta dónde yo estoy sujeto a deberías, hasta dónde no es lo que quiero, pero sí es lo que debo, o hasta dónde creo que debo, pero no es lo que quiero, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor porque tuve una experiencia y entonces ya no me quiero arriesgar. Vamos a suponer que alguien choca y tiene una experiencia muy desagradable y no quiere volver a manejar. Y entonces actúa a través del miedo, interrumpe volver a manejar, etcétera. Se los estoy poniendo en un caso así nada más, pero para que vean que puede ocurrir en todo, ¿no? Por ahí llega la gente y dice, no vuelvo a confiar en ningún hombre. Bueno, lo que te pasó con este no quiere decir que todos sean iguales, ¿no? No, y entonces hay muchos temores, hay muchos miedos de volver a abrirse, y entonces ya no quiere porque piensa, porque tiene miedo, porque, etcétera. Entonces, bueno, todas estas interrupciones, todos estos nuevos aprendizajes que ha adquirido, habrá que irlos revisando para que se dé cuenta dónde está su impedimento y cómo está asociando una experiencia como si fuera la totalidad de su vida. Que esa experiencia es una forma en su vida, pero no es su vida completa. Es solo una más. Uh-huh. Que además hay un punto fundamental en la terapia Gestalt. ¿Quién es el que integra la experiencia? El self. Cuando hablamos del self. Parece que estamos en clase, ¿verdad, Ana María? El Sí. self. O sea, nosotros trabajamos en esta perspectiva de la Gestalt. Quiero que quede muy claro. Una cosa es la Gestalt que se nos ha mostrado en América, que es la Gestalt del oeste, que es la Gestalt de Fritz Perls, la silla vacía y todas estas cosas. Y otra cosa es la Gestalt del Instituto de Nueva York, ¿sí? Este Instituto de Nueva York fue formado por Fritz Perls, por Laura Perls y por Isadora Fromm y por varios. Cuando Fritz Perls va a California, empieza a hacer demostraciones de Gestalt de acuerdo a un estilo totalmente diferente,
pero él no enseña Gestalt, él demuestra la Gestalt. Son cosas distintas. Cuando nosotros retomamos la Escuela del Este, hablamos, y en el libro fundamental de Fritz Perls, que él mismo hizo con Hefferland y Goodman y Laura Perls, por supuesto, el centro de la existencia del individuo es el self. Es decir, la experiencia en el sí mismo, de acuerdo a la traducción que podemos hacer. Por lo tanto, nosotros trabajamos en esa construcción. Lo que hacemos es revitalizar al self, al sí mismo. Que me gusta, que no me gusta, que sí quiero, que puedo tomar, que puedo rechazar, que ya no quiero, que sí. Sí, es decir, me voy a apropiar de mi propia existencia para darle solución a las cuestiones de mi vida, no de la de mi mamá, no de la de mi hijo, no de la de mi hermano, de la mía. Sí, Luis. Esto que usted está mencionando verdaderamente me fascina y de alguna manera, tal vez hasta empírica, lo he venido aplicando precisamente en mis sesiones. Por ejemplo, yo a los consultantes que llegan conmigo, les aclaro que no solo somos mente, también somos cuerpo y somos energía. Y trabajo las tres esencias del ser, que son abstracción, la parte concreta y la parte de energía. Para ser más concreto, yo, por ejemplo, dentro de mis sesiones vamos a decir, que tenemos con los consultantes, les doy clases de Tai Chi y meditación profunda. Les doy clases precisamente también de acondicionamiento físico. Trabajamos con los problemas que puedan estar mencionando y al mismo tiempo hacemos una introspección para buscar, tal vez estoy involucrando un poco de conceptos ya también de orden oriental, pero manejo el yoga. Entonces, para lo que es el trabajo físico, si son personas ya grandes o que no hay condición física, trabajamos Tai Chi. Para lo que es la cuestión de introspección, manejamos meditación profunda de yoga y sesiones ya como tal de pláticas ya de consulta. Esto Porque estás sería más orientado a la básicamente... Gestalt trascendental de Claudio Naranjo. Exactamente, de Claudio Naranjo, justamente. Exacto. Nada más era el comentario. Gracias, gracias. Claudio Naranjo forma su propia escuela. Así es. Sí, Leslie. Ok, y para ir concluyendo con estos puntos tan fundamentales en la terapia Gestalt, me parece importante no dejar de lado el ajuste creativo, que hace ratito lo mencionaba. ¿A qué se refiere con el ajuste creativo en la terapia Gestalt? ¿Qué implica? Para la terapia Gestalt, toda conducta es un ajuste creativo. Es decir, uno de los fundamentos o uno de los autores más importantes en los cuales se basa y se habla poco es Otto Rank. Otto Rank fue un psicoanalista formado por Freud. Y lo que él decía a lo largo de todo su comportamiento, de todo su escuela, es: el neurótico es un artista fracasado porque nunca está contento con su creación. Ajá. Y de ahí se toma el término. Es decir, todos tenemos ajustes creativos, todos nos adaptamos al medio ambiente. Y el medio ambiente también se adapta a nosotros. Sin embargo, este ajuste creativo puede ser neurótico, depresivo, proyectivo, depresivo, insatisfactorio, frustrante. Y a lo mejor eso lo voy repitiendo todo el tiempo en mis diferentes campos relacionales. Entonces, ¿cuál es mi forma de adaptarme? La recuperación del contacto a través del ciclo de la experiencia para que la persona logre hacer ajustes creativos más espontáneos, mejores y que lo lleven al crecimiento, es nuestra función. Pero el ajuste creativo es cualquier conducta que nosotros observemos. No porque sea frustrante, no es un ajuste creativo, es nuestra forma de definirlo. Es conceptual. Claro, todo esto basado con el método por excelencia, que es el método fenomenológico, y la indagación, que es una nueva aportación de la terapia Gestalt aplicada, en donde nosotros damos este diplomado.
Muy bien. Y veo la fenomenología en este momento que nos comparte acerca del ajuste creativo. ¿Nos quieren comentar algo acerca de esto que van escuchando? Donají, Justo, Ay, sí, tengo por ahí. problemas. Voy a cerrar mi cámara porque tengo problemas con la transmisión. No se me vaya a ir la voz. Ajá. Ajá. No sé si quieran comentarnos algo antes de pasar al último punto que el día de hoy les vamos a compartir como puntos fundamentales en la terapia Gestalt. Disculpe, el darse cuenta es como, si en otras palabras, es como si te cayera el 20 acerca de algo, cuando dices, chin, sí, Ya eh, lo comprendo, exactamente. ajá, Pero para llegar hasta ahí es necesario otra vez tener todo un entrenamiento, porque suena algo un tanto, ok, sí me ha pasado, ¿no? O sí lo he logrado, pero es necesario tener todas el entrenamiento, las herramientas, el conocimiento de cómo indagar acerca de la experiencia del paciente para poderlo llevar a este punto, a este, ya lo entendí, como bien lo mencionas, Erika. sí, Muchas gracias. gracias. Y bueno, nuestro último punto el día de hoy que les vamos a compartir es padrísimo. Sufrimiento y disfuncionalidad. ¿Qué hay de esto en la terapia Gestalt? Además que es larguísimo este tema, ¿verdad? Sí. Bueno, el sufrimiento para la terapia gestal es un problema de campo. Es lo que ocurre en la relación entre la persona y su campo. Lo que sufre es la relación. Yo sufro porque no me llevo bien con mi papá. Yo sufro porque no tengo una buena relación con mi hijo. Yo sufro porque no cumplo las expectativas de mi jefe. Es un problema de campo. No es un problema de sufrimiento existencial. Existe, pero no lo queremos salvar, sobre todo en este paradigma de la vida, ¿no? Todos tenemos que ser felices. Todos tenemos que ser exitosos. Tenemos una gran exigencia hoy por hoy en la vida moderna. Mi pareja me tiene que cubrir todas las expectativas. Mis hijos tienen que ser felices. Bueno, dale a tus hijos la oportunidad siquiera de estar tristes un día, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo se van a aburrir? Tienen que estar felices. Y entonces, toda esta riqueza de la vida humana, toda esta riqueza del silencio, toda esta riqueza del dolor, toda esta riqueza del aprendizaje, la queremos evitar en un mundo moderno como el de hoy. Y entonces, no hay tolerancia a la frustración, no hay introspección, no hay un mirarme a mí, no hay un darme cuenta que estoy haciendo yo, no que me hacen los demás, sino que estoy haciendo yo y que también yo les estoy haciendo a los demás. Entonces, el sufrimiento, por ahí hay un dicho que dice, ¿no? El dolor forma parte de la vida y el sufrimiento es opcional. Pues no, el sufrimiento viene con el paquete, en mi experiencia. Porque somos seres en existencia, somos seres en relación, dice un chico. Es que mira, quiero terminar con mi novia, pero no quiero que sufra. Le digo, ay, pues fíjate que no se va a poder. Punto número 1, llevas una relación de 3 años. Punto número 2, la vas a cortar. Punto número 3, el sufrimiento depende de ella, no depende de ti. Si ella quiere sufrir o ella va a elaborar su duelo a través de esto, pues lo va a hacer, pero no depende de lo que tú quieras, depende de la experiencia del otro. Es que yo quiero que mis hijos me hagan caso, pero no quiero ser firme. No, pues no se va a poder. Es que no quiero que sufran. No, pues tampoco se va a poder. Quiero Es ser la decir, mamá, pero quiero ser la amiga. ajá, quiero ser la mamá. Pero... Ay, Armando, ¿por qué te ríes? ¿A poco no? O sea, es que quiero arreglar las cosas con mi papá, pero no quiero tener conflicto. El conflicto es parte de arreglar un problema, ¿no? Entonces, ¿qué entiendes por conflicto? ¿Cómo lo entiendes por conflicto? Para ti, ¿qué es un conflicto? ¿Cómo es que estás sufriendo por tener un conflicto? Por eso el sufrimiento depende del campo. No es que estemos sufriendo todo el tiempo. En el momento en que yo me doy cuenta que no me puedo relacionar bien con mi papá y que hay un impedimento por algo, sufro.
En el momento en que yo empiezo como a tener una mejor relación, cambio, me acerco de otra manera a él, etcétera, mi sufrimiento empieza a bajar porque puedo solucionar esta situación. Buenísimo. Entonces, Aunque te rías, Armando. Armando, a ver, cuéntanos. ¿Qué pasó con este último punto fundamental? Muchas gracias. Es que justo estoy atendiendo a una paciente y me decía, no, es que no quiero hacerla sufrir. Y le digo, pues tú, ¿por qué no? ¿Y por qué crees que no va a poder? ¿No? Entonces, me encantó esto que mencionaron, porque sí es cierto, a veces quien quiere terminar una relación, les pasa esto, ¿no? Y le digo, pues, ¿quién dijo, por qué dices, aseguras, afirmas que no va a poder con ese dolor, con ese sufrimiento? Entonces, pues bueno, sí me hizo mucho sentido todo esto. Así nos Muchas llegan los gracias. pacientes. Quiero esto, pero no quiero esto. No, pues la vida es así. Figura, fondo. Para que haya dolor, hay alegría. Es la ley de causa-efecto. Por supuesto. Pero últimamente, en estos nuevos paradigmas, la gente quiere estar siempre bien. Y eso no se puede. Y es Tenemos justo que lo que vivir todas las experiencias que van ocurriendo. El enojo, la frustración, la ira, todo. Porque es parte de nuestro equipaje. Entonces tenemos que entender cuál es esta construcción social que yo traigo adentro. La que yo traigo, nada más. Sí, Marcos. Solo quería compartir referente a lo que están mencionando. No sé, yo creo que muchos han escuchado en algún momento cuando algunas parejas dicen, ¿sabes qué? Hay que darnos tiempo. Y ese darnos tiempo es huir a la realidad, que es precisamente de lo que se está hablando. Es por qué tenemos que alejarnos para resolver, porque al final vamos a regresar y vamos a traer el mismo problema. La cosa es afrontarlo, es hablarlo, es atenderlo precisamente bajo el contexto aquí y ahora. Vamos a resolver, vamos a hablar, vamos a entendernos. Si se resuelve, perfecto. Si no se resuelve, dejarlo ir. En este caso que tú planteas, si la pareja considera que requiere un tiempo, entonces nada más habría que clarificar un tiempo para qué. Para bajar la violencia. Emocionalidad. No sabemos para qué quisieran el tiempo, tendríamos que verlo de acuerdo a la necesidad de esa pareja. Y tienes razón, o sea, separarnos para volver a lo mismo no tiene sentido. Por eso es un tiempo para qué. ¿En Para qué condiciones? platicar, para tener acuerdos, para hacer un nuevo contrato de pareja. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo en los hijos. No sé, son muchos factores. Por eso nosotros hablamos de la intencionalidad de la conducta. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? No por qué. ¿Sí, Marcos? Muy bien. Últimas dos preguntas. Ale Nogues, cuéntanos. O Nogues. Buenas noches. Sí, justo ahorita que escuchaba el ejemplo del compañero, me quedé pensando o me da la impresión de que justo eso de decir si una pareja pide un tiempo y se aleja, eso sería huir de. Y me quedo pensando que entonces eso realmente no sería fenomenológico, o sea, no sería una gestal relacional. Y ya ahorita que lo compartes, Ana, justo creo que efectivamente, justo en el análisis de la relación y de lo que estaba emergiendo en ese momento de la sesión, es que entonces podríamos entender cómo esa pareja o esa persona que está pidiendo el tiempo está eligiendo vivirse en relación en ese momento, pues a solicitar darse un tiempo, ¿no? Entonces yo Así creo es. que eso es lo mágico de la fenomenología y de hacer terapia gestal de campo, que Eso no es lo mágico podemos de decir, hacer exacto, terapia. que no podemos decir que está bien y que está mal, sino asombrarnos con la forma única y específica de cada uno de nuestros pacientes para relacionarse en el mundo y con los otros.
Y cómo siempre encuentran las herramientas a través de este proceso de facilitación del darse cuenta, ¿no? En esta Exacto, parte, el darse cuenta y que también nosotros como terapeutas nos pudiéramos quitar toda esa maraña de que yo sé qué es lo que necesita el paciente o cómo pueden solucionar esto. La Gestalt pura o la Gestalt del libro maldito más bien nos dice analiza la experiencia subjetiva, o sea, única de cada uno y trata de comprenderla. Y ya, o sea, y ya, hasta ahí se queda, Hasta ¿no? ahí ya. Y Y, entonces y le haces al otro un gran favor claro, y claro. trabajas menos. Pues no sé, hacer fenomenología se me ha hecho de las cosas más complicadísimas en mi andar de terapia, pero también me parece de las más respetuosas y de las más éticas hacia el Así trabajo con es. el paciente. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ale. Gracias por tu participación. y me Yo, como parece tú, soy que una ferviente enamorada de la Gestalt de campo. Y me parece que una forma de resumir esto último que estamos platicando es que la terapia gestal tiene un profundo respeto hacia la experiencia del paciente. Sí, Cindy, la última pregunta o comentario. Sí, hola, buenas noches. Tengo duda, me cabe duda y me es impresionante lo que está comentando la compañera, que a raíz de la fenomenología, de lo que surge de la decisión del paciente, el decir vamos a darnos tiempo, es porque estamos hablando de una necesidad propia del paciente que lo necesita para con su pareja. Y entonces es ahí cuando él o ella se da cuenta que realmente sí lo necesita, lo quiere trabajar, lo quiere elaborar, pero si hablamos de una paciente o sí, hombre o mujer, que desde hace más de tantas décadas no ha resuelto, no ha elaborado ciertos círculos o ese duelo de la pérdida de una pareja, entonces ahí de qué podríamos estar hablando o si lo tiene que poner en práctica o trabajarlo en la sesión y si lo podría elaborar más bien, porque si el pasar del tiempo lo ha venido sufriendo y viviendo y con ese dolor y decir no encuentras la felicidad, entonces ¿de qué estaríamos ahí hablando? Parece que estamos hablando primero de un duelo complicado. Okay, Qué tan gracias. traumática fue la situación, por un lado. Por otro lado, ella no ha entendido que la situación presente ha cambiado. Se quedó allá y entonces. ¿Qué la lleva a remontarse a esa situación? Parece que hay una experiencia depresiva ahí. Habría que trabajar esa parte, que probablemente no se ha trabajado. Ok, muchísimas gracias. De nada. Bueno, les agradecemos a todos ustedes el haber estado en este espacio. Antes de terminar, nos encantaría poderles compartir información sobre nuestros próximos eventos. Muchas gracias a la gente que en Facebook nos escuchó, nos siguió, nos compartió sus reacciones. Nos despedimos de la gente de Facebook, a todos aquellos que nos estuvieron acompañando el día de hoy y seguimos en esta plática por medio de Zoom para poderles compartir nuestros próximos eventos, específicamente detalles acerca de nuestra formación, que parece ser que hubo mucho interés acerca Sí, Armando, del nada tema. más así de rapidito. Sí, Armando. No, estaba aplaudiendo de que, pues sí, Ok. gracias Bueno, pues por lo que muchas nos gracias a todos compartieron hoy. los que han entrado el día de hoy, de verdad, como dice Luis. Es para nosotros un gusto y un honor tenerlos aquí y poder charlar y compartir con ustedes y mostrarles un poquito de lo que hacemos en el Instituto CEDES. Bueno, voy a dejar de transmitir y muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, maestra. Recuerden Muchas